El sonido del oro raspando contra el hueso. Año 20784 DC. Estás de pie en una calle romana, aplastado contra un muro de piedra junto a miles de personas más. No puedes moverte. Respirar ya es difícil. Hoy no tienes que hacer nada más que mirar. En el centro del desfile, una mujer avanza tambaleándose. Sus muñecas están en carne viva, abiertas y doloridas. No por cuerdas, sino por oro. Cadenas de oro macizo, unas 18 kilos en total, envuelven sus brazos, su cuello y sus tobillos. Pesan tanto que 2 soldados romanos caminan a su lado, sosteniéndolas para evitar que caiga de cara sobre los adoquines. Ese oro era suyo hace apenas 3 meses. Con él pagó ejércitos, levantó templos y se convirtió en la mujer más poderosa entre Egipto y Turquía. Ahora, ese mismo oro la está aplastando. Es Zenobia de Palmira. La reina de Oriente. La mujer que humilló a 3 emperadores romanos y gobernó un imperio con más de 70.000 soldados. Y ahora avanza arrastrando los pies por Roma, exhibida como un trofeo viviente. La multitud grita. Fruta podrida estalla contra su pecho. Un escupitajo le cae en el rostro y no puede limpiarse. Sus propias riquezas robadas le mantienen las manos inmovilizadas. Un niño la señala y se ríe. Su madre lo levanta para que vea mejor. Pero hay algo que no puedes ver desde la calle. Dentro de la mente de Zenobia, un solo pensamiento se repite con cada paso. Es una plegaria que susurra desde el amanecer. No es sálvame. Tampoco dame fuerzas. Son solo 3 palabras. Que sea la villa. Porque ella sabe que al final de ese camino la esperan 2 puertas. Una conduce a una prisión cómoda, donde pasará el resto de su vida como adorno del poder romano. La otra lleva a un agujero oscuro excavado bajo la colina capitolina, el lugar donde Roma borra a sus enemigos para siempre. 4 kilómetros sin saber cuál de las 2 puertas lleva su nombre. 4 kilómetros observada por romanos que deciden si vive o muere. 4 kilómetros rezando a dioses que nunca han respondido. Así trataba Roma a las reinas capturadas. No solo a Zenobia. No solo una vez. Ella era la reina de los Icenos, una tribu celta que habitaba lo que hoy es el este de Inglaterra. Su esposo, el rey Prasutago, pasó todo su reinado intentando mantener la paz con Roma. Pagó impuestos. Acató sus leyes. Incluso, en un último acto desesperado por proteger a su familia tras su muerte, dejó en su testamento la mitad del reino al emperador Nerón. La otra mitad la heredaban sus 2 hijas. Era un plan sensato. Un compromiso lógico. Algo que, en teoría, debía dejar a todos conformes. Roma lo ignoró por completo. Apenas unos días después de la muerte de Prasutago, funcionarios imperiales llegaron acompañados de soldados. Anunciaron que todo el reino pasaba a manos de Roma. El testamento no valía nada. La alianza no importaba. Décadas de lealtad no significaban absolutamente nada. Comenzaron a confiscarlo todo. Nobles icenos fueron sacados de sus casas en plena noche. Propiedades que habían pertenecido a las mismas familias durante generaciones fueron arrebatadas antes del amanecer. Parientes del rey muerto fueron encadenados y llevados a la esclavitud mientras sus hijos observaban sin poder hacer nada. Boudica protestó. Ella era la reina. Su esposo había sido aliado de Roma. Había tratados. Había leyes. Exigió hablar con el procurador romano, un hombre llamado Cayo Deciano Cato. Él aceptó reunirse con ella. Lo que ocurrió después fue registrado por el historiador romano Tácito, cuyo suegro sirvió en Britania durante esos años. Y Tácito no disimula nada. No suaviza los hechos. Lo relata con una crudeza tan directa que deja claro que incluso muchos romanos quedaron perturbados por lo que hicieron sus propios funcionarios. Boudica fue capturada por soldados delante de su propio pueblo. La humillaron públicamente, en la plaza. La reina que había gobernado junto a su esposo durante décadas fue degradada ante los ojos de sus súbditos. La ataron a un poste y la azotaron. Un castigo romano no era como un simple latigazo. Usaban un flagrum, un látigo con varias tiras de cuero, incrustadas con bolas de metal y fragmentos de hueso de oveja. Cada golpe arrancaba la carne del músculo.
Cada impacto dejaba heridas que marcaban de por vida. Muchas víctimas morían solo por el azote. Boudica sobrevivió. Pero eso no fue lo peor. Trajeron a sus hijas. Tácito no menciona sus edades. No registra sus nombres. Solo dice que no estaban casadas. Los soldados las agarraron de los brazos y se las llevaron hacia los cuarteles. Y Boudica, aún atada al poste, aún sangrando, comprendió exactamente lo que iba a ocurrir. Gritó. No palabras. Sonido puro. El grito crudo y animal de una madre viendo cómo se llevan a sus hijas. Se retorció contra las cuerdas hasta hacerse sangrar las muñecas. Intentó liberarse. Suplicó en una lengua que los romanos no entendían, y que tampoco les habría importado entender. Los soldados se rieron. Tácito escribe que las muchachas fueron entregadas a los soldados. No explica más. No hacía falta. Todo romano que leía ese relato sabía perfectamente qué significaba esa frase. No fue algo oculto. No fue en secreto. Ocurrió delante del pueblo iceno. Delante de su madre, aún atada, aún herida, obligada a mirar, porque cerrar los ojos habría sido abandonarlas. Ese era el mensaje. Esto es lo que le pasa a quien desafía a Roma. Tu reina no es nada. Tus princesas no son nada. Tu pueblo entero no es nada. Cayo Deciano estaba convencido de que, tras ese espectáculo, los icenos se someterían. Pensó que estarían demasiado aterrorizados, demasiado rotos como para resistir. Se equivocó de forma catastrófica. En pocas semanas, Boudica levantó un ejército. Y no solo de los icenos. La noticia de lo ocurrido con la familia real se extendió por Britania como un incendio. Tribus que habían soportado el dominio romano durante décadas vieron en esas princesas a sus propias hijas. En esa reina azotada, a sus esposas. Acudieron por miles. Luego por decenas de miles. El primer objetivo fue Camulodunum, la capital romana en Britania. La ciudad no tenía murallas. Los veteranos que vivían allí se habían vuelto cómodos, convencidos de que los pueblos sometidos jamás se atreverían a levantarse. Los icenos la arrasaron por completo. No dejaron a nadie intacto. Hombres, mujeres, niños, esclavos, cualquiera con algún vínculo con Roma. No hubo prisioneros. No hubo rendiciones. Esto no era conquista. Era venganza. Después vino Londinium, el mayor centro comercial de la isla. Los romanos intentaron evacuar, pero miles quedaron atrás. El ejército de Boudica no mostró compasión. Los arqueólogos han encontrado una capa de ceniza y destrucción en Londres que data exactamente de este periodo. Una línea roja en el suelo que demuestra cuán total fue la devastación. Tácito habla de 70.000 romanos y aliados muertos. Otras fuentes elevan la cifra aún más. Y durante todo ese tiempo, Boudica lideró desde el frente, de pie sobre su carro de guerra. A su lado iban sus hijas, las mismas que habían sido ultrajadas en la plaza pública. Ahora observaban cómo ardían las ciudades romanas. Tácito conserva un discurso que atribuye a Boudica antes de la batalla final. Frente a su ejército, declaró que no luchaba como reina por un reino. Luchaba como madre, vengando lo que le habían hecho a sus hijas. La batalla final ocurrió en un lugar que nunca ha sido identificado. La disciplina romana y su superioridad táctica derrotaron a las fuerzas de Boudica, más numerosas pero desorganizadas. La rebelión fue aplastada. Boudica se envenenó antes de ser capturada. Sabía lo que Roma hacía con las reinas prisioneras. Ya había probado una parte de ese destino. Sus hijas desaparecen de la historia después del levantamiento. Sus nombres jamás fueron registrados. Su final es desconocido. Tal vez murieron en combate. Tal vez tomaron veneno junto a su madre. Tal vez fueron capturadas y sufrieron exactamente aquello que Boudica había intentado vengar. Nunca lo sabremos. Roma se aseguró de ello. 40 años antes de que Boudica tiñera Britania con sangre romana, otra reina aprendió que, a veces, sobrevivir es una forma distinta de tortura. Se llamaba Tusnelda. Y su historia podría ser la más cruel de todas. No por lo que le hicieron a su cuerpo.
sino por lo que le hicieron a su linaje. Era la esposa de Arminio, el caudillo germano que infligió a Roma la derrota militar más humillante de su historia. Quizá no conozcas su nombre, pero sabes perfectamente lo que hizo. En el año 9 después de Cristo, Arminio tendió una emboscada a 3 legiones romanas completas en el bosque de Teutoburgo. 15.000 soldados entraron en ese bosque. Casi ninguno salió con vida. Fueron 3 días de matanza bajo la lluvia, entre barro y desesperación. Las águilas legionarias, los estandartes sagrados que simbolizaban a Roma misma, cayeron en manos de los llamados bárbaros. El comandante Varo prefirió quitarse la vida antes que ser capturado. Cuando la noticia llegó a Roma, incluso el emperador Augusto, el hombre más poderoso del mundo, quedó destruido. Las fuentes cuentan que durante meses vagó por su palacio golpeándose la cabeza contra las paredes y gritando en la oscuridad: «Varo, devuélveme mis legiones». Roma jamás olvidó esa derrota. Y jamás la perdonó. Y como no lograron capturar a Arminio, fueron a por todo lo que él amaba. Tusnelda fue traicionada por su propio padre. Su nombre era Segestes, un caudillo germano que desde el inicio se había opuesto al matrimonio de su hija con Arminio. Siempre apoyó a Roma. Siempre creyó que someterse era mejor que resistir. Cuando las legiones regresaron a Germania buscando venganza, Segestes vio una oportunidad perfecta para demostrar su lealtad. Secuestró a su propia hija, que estaba embarazada, y la entregó a los romanos. Detente un segundo y piensa en eso. Su propio padre. Mientras ella llevaba en su vientre a su nieto. Cambió a su hija y a su descendiente aún no nacido por el favor de Roma. Por ventaja política. Por la aprobación de un imperio que estaba decidido a destruir todo lo que su pueblo había construido. Los romanos estaban encantados. No tenían a Arminio, pero sí lo siguiente mejor, su esposa, y su heredero. Mantuvieron a Tusnelda prisionera, pero con vida. Le permitieron dar a luz en cautiverio. El niño se llamó Tumelicus. El heredero de Arminio. El príncipe de los queruscos. El nieto viviente de la mayor humillación militar que Roma había sufrido. Esperaron hasta el año 17 después de Cristo, cuando el general germánico acumuló suficientes victorias en Germania como para reclamar un triunfo. Y entonces la hicieron desfilar por Roma. Imagina la escena. Una reina germana, la orgullosa esposa del hombre que hizo llorar a Augusto, avanzando encadenada por calles llenas de romanos que habían perdido padres, hermanos e hijos en aquel bosque. En brazos, su hijo pequeño. La multitud no solo abucheaba. Rugía. Pedían sangre. Exigían que el bebé fuera asesinado allí mismo, en plena calle. Madres señalaban al niño y le decían a sus hijos: «Ese es el hijo del monstruo que mató a tu tío, a tu padre, a tu abuelo». Un niño lanzó una piedra. Golpeó el hombro de Tusnelda. Luego otra. Y otra más. Los soldados romanos tuvieron que formar un cordón alrededor de ella. No para protegerla, sino para asegurarse de que sobreviviera lo suficiente como para completar el desfile. El escritor romano Estrabón describió el rostro de Tusnelda durante el triunfo. Esperaba verla llorar, suplicar, derrumbarse como tantos prisioneros antes que ella. No lo hizo. Caminó con la mirada fija al frente. Su rostro no mostraba nada. Ni miedo. Ni lágrimas. Ni una sola satisfacción para la multitud que deseaba verla rota. Pero lo que Estrabón no podía ver era lo que ocurría en su interior. Tusnelda estaba haciendo una promesa. No a los dioses. No a su esposo, que aún luchaba en los bosques de Germania. Se la hizo al bebé apretado contra su pecho. La susurró tan bajo que nadie la oyó, en una lengua germánica que los romanos no entendían. No te romperán. Hagan lo que hagan, te lleven donde te lleven, eres el hijo de Arminio. Llevas su sangre. Y algún día. Nunca terminó la frase. Porque ya sabía que no podría cumplirla. Apretó a su hijo contra el pecho y caminó esos 4 kilómetros rodeada de puro odio. Su desafío no fue suficiente para salvarlo. Tumelicus creció como esclavo romano. El heredero del mayor héroe de Germania. El príncipe destinado a liderar a su pueblo contra Roma, entrenado como gladiador.
Piensa en lo que eso significa. Los romanos iban al anfiteatro a ver luchar prisioneros por diversión. Comían, bebían vino, charlaban mientras hombres peleaban por sobrevivir sobre la arena. Aplaudían cuando un cuerpo caía. Celebraban cuando se declaraba una victoria. Y en algún punto de esa arena, luchando para su entretenimiento, estaba el hijo del hombre que había destruido 3 legiones. Los emperadores sabían perfectamente quién era. Cada vez que lo veían sangrar, era venganza por Teutoburgo. Cada herida era un ajuste de cuentas. Cada combate ganado demostraba que Roma había quebrado la sangre de Arminio. La mayoría del público no tenía idea. Para ellos era solo otro bárbaro con una espada intentando sobrevivir un día más. Y ese era el verdadero castigo. El príncipe de los queruscos reducido a espectáculo anónimo. Su sangre real no significaba nada. El legado de su padre borrado pelea tras pelea. ¿Tumelicus sabía quién era? ¿Alguien le contó que su padre fue un héroe? ¿Que su madre había sido reina? ¿Que estaba destinado a comandar ejércitos, no a morir por aplausos? Nunca lo sabremos. Roma se aseguró de que nadie lo registrara. Las fuentes dicen que murió en Rávena, perdido en la arena. El último de la sangre de Arminio. Su vida terminó sobre la arena mientras los romanos aplaudían y almorzaban. Nadie anotó el nombre de su último rival. Nadie recordó sus últimas palabras. Fue solo otro gladiador caído. Otro cuerpo retirado mientras la multitud esperaba el siguiente combate. Exactamente lo que Roma quería. Tusnelda desaparece de los registros históricos después del triunfo. No hay constancia de su muerte. Ninguna mención de su destino. Probablemente pasó el resto de su vida como esclava doméstica en alguna casa de Italia, limpiando suelos, sirviendo comida, obedeciendo órdenes de personas que no habrían sido dignas ni de cargar sus sandalias cuando era reina. ¿Llegó a saber qué pasó con su hijo? ¿Escuchó rumores entre otros esclavos? ¿Murió esperando que aún estuviera vivo, luchando en algún lugar? ¿O murió sabiendo que la promesa que susurró durante el triunfo, esa promesa de que no lo romperían, había sido destruida antes de que él pudiera siquiera recordar su rostro? La mujer que estuvo al lado del mayor héroe germano de la historia terminó convertida en propiedad. Su esposo muerto. Su hijo perdido en la arena. Y su padre viviendo cómodamente como colaborador romano, recompensado por su traición. Eso fue la misericordia romana. No la muerte. Ni siquiera la tortura pública. Fue algo mucho más lento y más cruel, la erosión constante de todo lo que alguna vez fuiste, hasta que no quedara nada. Ahora ya entiendes qué pasaba por la mente de Zenobia durante esos 4 kilómetros. Ella conocía la historia de Boudica. Todas las reinas del mundo antiguo la conocían. Se transmitía como una advertencia, casi como una ley no escrita. Esto es lo que ocurre cuando Roma decide dar un escarmiento. Zenobia también sabía lo de Tusnelda. Sabía del hijo criado como gladiador. Sabía de cómo Roma no solo mataba personas, sino que destruía linajes enteros con paciencia y método. Así que cuando sintió las cadenas de oro aplastándole las muñecas, no era solo dolor físico. Estaba calculando. ¿Aureliano ordenaría su ejecución? ¿La entregaría a los soldados, como hicieron con Boudica? ¿O la mantendría viva como trofeo, obligándola a ver cómo sus hijos eran absorbidos por el imperio que había destruido todo lo que ella construyó? 4 kilómetros de esos pensamientos. 1.000.000 de romanos gritando por su sangre. Y al final, recibió la puerta que no conducía a la cámara de ejecución. El emperador Aureliano también hizo su propio cálculo. Zenobia era demasiado famosa para matarla sin más. Durante 5 años había gobernado un imperio que se extendía por todo el oriente romano. Había acuñado monedas con su rostro. Se había proclamado reina de Egipto. Se había presentado como una nueva Cleopatra. Matarla la convertiría en mártir. En símbolo. En un nombre que los rebeldes repetirían durante generaciones. Mantenerla viva, en cambio, visible, dependiente, sometida, contaba una historia mucho más efectiva. Miren a Zenobia. Miren a la reina de Oriente. Nos desafió y ahora vive por nuestra voluntad. Come nuestra comida. Obedece nuestras leyes.
Agradece estar viva. Aureliano le concedió una villa en Tibur, a unos 30 kilómetros de Roma. Una prisión cómoda. Una jaula dorada. La historia augusta nos cuenta lo que vino después. Zenobia se casó con un senador romano. La reina guerrera que había humillado a 3 emperadores terminó convertida en una respetable ama de casa romana. Asistía a cenas donde los invitados susurraban sobre su pasado. Caminaba por mercados donde la gente señalaba y la observaba en silencio. Crió hijas que nunca conocerían el imperio que su madre había levantado. Hijas que aprendieron latín en lugar de arameo. Que veneraron dioses romanos en vez de los de Palmira. Sus hijas se casaron con nobles. Tuvieron hijos que crecieron considerándose romanos. En apenas 3 generaciones, la sangre de la reina de Oriente había sido absorbida por completo. Nadie recordaría que en sus venas corría la sangre de una mujer que una vez controló más territorio que la mayoría de los emperadores romanos. Ese era el verdadero genio de Roma. No solo vencían a sus enemigos. Los borraban. Los absorbían. Convertían linajes conquistados en ciudadanos que celebraban al imperio que había destruido a sus antepasados. Boudica eligió la muerte antes que vivir como trofeo romano. Su rebelión mató a 70.000 romanos, pero fracasó, y sus hijas desaparecieron de la historia. Tusnelda vio a su hijo convertido en gladiador. Lo vio morir como entretenimiento. Pasó el resto de su vida como esclava. Zenobia sobrevivió. Tuvo comodidad. Tuvo estatus. Pero cada mañana despertaba sabiendo que existía solo porque Roma lo permitía. Cada comida, cada cama, cada conversación, todo era un regalo del imperio que había destruido todo lo que ella había construido. ¿Eso fue misericordia? ¿O fue la forma de tortura más sofisticada de todas? La prisión mamertina aún existe en Roma. Puedes visitarla, tomar fotos, subirlas a internet. Los turistas se paran en la misma cámara donde Roma hacía desaparecer a sus enemigos en la oscuridad, mientras las celebraciones resonaban arriba. Las calles por donde Zenobia caminó encadenada en oro hoy son zonas comerciales. La gente toma café donde antes la multitud pedía la destrucción de reinas cautivas. Hemos limpiado esta historia. Convertimos el sufrimiento en paisaje. Exactamente igual que hicieron los romanos. Zenobia sobrevivió a las cadenas. Vivió sus días en una villa romana, cómoda, vigilada, dependiente. Pero una sirvienta contó que se despertaba temblando por las noches. Que a veces su mirada se perdía a mitad de una conversación, atrapada en recuerdos que nunca pronunciaba. Rezaba sola, en una lengua que Roma nunca pudo borrar. Nunca regresó a Palmira. Nunca volvió a ver su trono. Cuando murió, fue enterrada en suelo romano, bajo un nombre romano. La reina de Oriente fue casi borrada por completo, pero no del todo. La historia de Boudica sobrevivió. La historia de Tusnelda sobrevivió. Roma quería que fueran olvidadas. 2000 años después, alguien sigue contando sus historias. Fueron destinadas al silencio, pero el silencio no es lo mismo que la desaparición. Y lo olvidado no está verdaderamente muerto. Si llegaste hasta aquí, quiero que te detengas un segundo y pienses en esto. ¿Qué fue peor, morir desafiando a Roma como Boudica, o vivir sometida como Zenobia? ¿Preferirías una muerte rápida que te convierta en símbolo? ¿O una vida larga, cómoda, pero sabiendo que todo lo que fuiste fue borrado? Escribe en los comentarios Boudica o Zenobia, y explica por qué. Voy a leerlos todos. Porque estas historias no se cuentan solo para recordar el pasado, sino para preguntarnos qué haríamos nosotros. Si el imperio decidiera que somos el ejemplo.